Nuestra oración en esta mañana es esa, Señor, poder menguar para que tú crezcas en nosotros, para que tu vida se manifieste en nuestra vida, para que tu presencia que es lo mejor que podemos tener, tu presencia que es el mejor lugar donde podemos habitar, tu presencia que es lo más importante para nosotros, para nuestras vidas. Para poder habitar en tu presencia es necesario que nosotros menguemos, es necesario que tú crezcas en nuestras vidas. Esa es nuestra oración y nuestro anhelo en esta mañana, Señor, ese es nuestro deseo. Poder menguar para que tú crezcas en nosotros, para que tú te manifiestes, Señor, con poder en nosotros y a través de nosotros. Bendecimos tu nombre en esta mañana, damos toda la gloria y toda la honra solo a ti, Señor, porque tú eres digno de ser adorado, de ser exaltado en medio de tus hijos, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia que te adora en esta mañana, Dios, y bendice tu nombre. Exaltado sea, Señor, en esta hora. Bendecido sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Recibe toda gloria, Señor, recibe toda honra, toda alabanza. Digno eres tú, Señor, digno es tu nombre de toda gloria, Dios. Te adoramos a ti, Señor, y te bendecimos en esta hora. Queremos que tú nos hables, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que tú hables a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. Señor, no sabemos cómo ha venido el que está a nuestro lado, cómo hemos venido a veces ni nosotros mismos nos entendemos, pero tú conoces y sabes cómo estamos delante de ti en esta hora. Tú sabes cómo hemos llegado cada uno en esta mañana y tu presencia, Señor, es más que suficiente para cubrir y ministrar, sea cual sea la necesidad de cada uno. Tu presencia en esta mañana es más que suficiente, Señor, para llenarnos, para bendecirnos a cada uno. Gloria a tu nombre, bendito Dios. Amén, gloria al Señor. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Amén. Gracias a Dios que estamos aquí en su casa, a pesar del frío. Bueno, dice que esta es una de las primeras, a partir de mañana hay una alerta de ola polar, dice que una de las primeras de este invierno, que todavía no ha llegado, pero que ya parece que estamos, ¿no?, en pleno invierno. Pero bueno, anuncian bastante frío y esta es una de las primeras olas de frío que vendrá. Pero lo importante es que nuestro corazón no se enfríe. Amén. Más allá del frío físico que podamos experimentar, que nuestra vida espiritual y nuestro corazón no se enfríe, sino que se mantenga encendido por la llama del Espíritu Santo. Amén. El próximo domingo hay una celebración importante a nivel mundial, que toda la iglesia de Cristo, cuando hablo de la iglesia, va más allá de una denominación, va más allá de un templo, de un lugar o de un país, ¿no? Cuando se habla de la iglesia de Cristo, se habla de la iglesia a nivel mundial, de cada hijo, cada hija de Dios. Y se recuerda y se celebra también el día de Pentecostés, el próximo domingo, ¿no? Como se dice siempre, buscar del Espíritu Santo y buscar que ese Pentecostés sea real en nuestras vidas debe ser siempre, no solo un día, ¿no? Pero en ese día se recuerda y se va a celebrar y se va a hacer énfasis en cuanto al Espíritu Santo también. Pero quiera Dios que sea el Espíritu Santo presente cada día en nuestras vidas. Amén. Él es nuestro consolador, nuestro ayudador, y Él es quien Jesús envió luego que se fue hasta que un día Él regresara por nosotros. Amén. Juan 14, Jesús dijo que se iba a preparar un lugar para nosotros y vendría y nos llevaría con Él. Pero mientras iba a enviar de su Espíritu Santo para que estuviera aquí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí cumplía su promesa de que Él iba a estar con nosotros todos los días. Amén. Quiero invitarle a que me puedan acompañar, aquellos que tengan sus Biblias allí, al Evangelio de Juan en el capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Algunas de las Biblias tienen allí como título o subtítulo Testigos de Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Y quiero hablar en esta mañana acerca de una antorcha encendida. ¿Cuántos saben lo que es una antorcha?
creo que todos, ¿no? Todos sabemos o conocemos o hemos visto, o aunque sea por una imagen, por una fotografía allí, lo que es una antorcha, ¿no? Hay de todo tipo, hoy día hay en algunos centros comerciales que venden allí antorchas para eventos, para eventos al aire libre, para lugares allí donde se utiliza algunos como adornos, en fin. Pero en tiempos de la Biblia, en tiempos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, era algo que se usaba mucho en tiempos de la Antigüedad. El pueblo de Israel hacía uso de las antorchas para poder iluminarse por las noches. Y encendían esas antorchas que eran un referente allí para alumbrar, para guiar, también para dar calor. Había de diferentes formas, de diferentes tipos. Algunas usaban aceite allí para poder mantener ese fuego ardiente allí en la antorcha, para poder iluminar, para poder guiar allí a las personas. Y en el Nuevo Testamento también era algo común. Era algo con lo cual el pueblo estaba identificado. Una antorcha allí. Pero quiero hablar en esta mañana de una antorcha encendida. De poder ser cada uno de nosotros antorchas encendidas. El verso 30 del Evangelio de Juan, capítulo 5, dice, está hablando Jesús aquí. Las palabras de Cristo dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo. Así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Aquí hace referencia a Juan el Bautista, ¿verdad? Y él dio testimonio de la verdad. Juan dio testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y Él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, hablando de Juan, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Hasta aquí, en esta hora. Jesús hace referencia acerca de Juan el Bautista, quien había sido enviado por Dios mismo para abrir el camino, para preparar el camino para Jesús. Y Juan predicaba y hablaba allí, y Jesús dijo que era como una antorcha encendida, una antorcha viva, que estaba allí para iluminar. Y otros podían ver, podían venir y podían acercarse a esa antorcha que estaba encendida, que estaba iluminando y que estaba preparando el camino para lo que iba a ser la llegada de Cristo y el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Las palabras allí del verso 35, además de eso, las palabras de Jesús en referencia a Juan el Bautista, hablan acerca del carácter de este hombre y del ministerio que tuvo Juan. Juan fue considerado un profeta también allí en el Nuevo Testamento. Y Jesús mismo dice que de entre los nacidos de mujer, en las propias palabras de Jesús, Juan fue el más grande. Si nosotros miramos lo que fueron los profetas en el Antiguo Testamento, ya a partir de Moisés, porque se considera a Moisés como uno allí de los primeros profetas, cuando estudiamos allí el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, nosotros tuvimos un excelente profesor allí en el Instituto Bíblico de Pentateuco, que fue nuestro pastor. Él fue nuestro profesor y de varias generaciones allí de estudiantes, fue nuestro profesor de Pentateuco. Y no necesitamos ir recién a los libros proféticos para ver allí a los profetas, sino que ya desde los comienzos allí en el Pentateuco ya encontramos a hombres de Dios que fueron profetas, como lo fue el caso de Moisés, como lo fue después el profeta Samuel, como lo fue el profeta Elías, el profeta Eliseo y otros más, y luego todos los que fueron allí que escribieron los libros, ¿no? De todos los libros proféticos que encontramos allí en el Antiguo Testamento. Pero si nosotros miramos allí en el Antiguo Testamento a estos hombres
de Dios que he mencionado, cada uno de ellos realizó o llevó a cabo milagros y obras poderosas de parte de Dios en sus vidas y a través de sus vidas. Miramos lo que hizo Moisés y los milagros que Dios hizo a través de la vida de Moisés, los milagros que Dios hizo a través de la vida de Samuel, de Elías, de Eliseo, de todos los demás profetas. Eran cosas grandes, poderosas, muy visibles, ¿no? Que aún los mismos enemigos del pueblo de Israel sabían y reconocían que Dios, ellos decían, Jehová de los ejércitos está con ellos. Siempre, y algunos pensaban y consideraban cuando tenían que ir a atacar a Israel, paraban primero y pensaban, pero Jehová de los ejércitos está con ellos, porque veía lo que Dios hacía a través de su pueblo y a través de la vida de estos profetas. Y si nos ponemos a hacer un estudio bíblico de todos los profetas, de todos estos hombres, podemos estar horas y días enumerando todos los milagros que Dios hizo a través de sus vidas, todas las obras que ellos hicieron y que fueron muy llamativas. Ahora, llegamos allí al Nuevo Testamento y leemos los evangelios allí, los primeros capítulos, y leemos acerca de Juan el Bautista. Y no hay un milagro de que se abra el mar en dos, no hay un milagro de que resucite allí alguien, no hay un milagro de que caiga fuego del cielo y consuman los altares, no hay de esos milagros llamativos o tan visibles. Sin embargo, Jesús, en sus propias palabras, dice que no hubo hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Las palabras de Cristo haciendo referencia a Juan, dice que no hubo hombre de mujer, nacido de mujer, más grande que él. Y en el 35, allí verso 35 donde leímos, dice que era una antorcha viva, una antorcha encendida que alumbraba y que guiaba a los demás. Ahora la pregunta en esta mañana que yo quiero que podamos reflexionar juntos es ¿qué había o en qué consistía esa grandeza que Juan tenía, que Juan el Bautista tenía? ¿Por qué Jesús dijo esas palabras acerca de él? ¿Por qué el Señor Jesús hizo esa referencia diciendo que no había hombre más grande que él? ¿Por qué Jesús habló de eso acerca de él? Y lo primero que encontramos, lo primero que habla la Biblia allí acerca de Juan, era de que era alguien lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue alguien lleno del Espíritu Santo. Y eso nos habla a nosotros y nos enseña la importancia de poder ser llenos del Espíritu Santo. Como dije hoy cuando comenzaba, no solamente recordarlo allí en el día de Pentecostés, sino que sea siempre. La importancia para nosotros como hijos de Dios de buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dependemos sí o sí del poder del Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Después de la salvación, para nosotros como hijos de Dios, para el creyente en Cristo, después del milagro y la experiencia sublime allí de la salvación, porque es la mayor experiencia que podemos tener en nuestra vida cuando fuimos salvos por el Señor. Pero después de eso, lo que sigue es la llenura, el bautismo y la llenura completa del Espíritu Santo. La experiencia más gloriosa que el cristiano puede experimentar después de alcanzar la salvación es buscar la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos allí en el Nuevo Testamento y vemos cuando Jesús le habla a los discípulos y a los seguidores y a aquellos que le habían visto allí resucitado y les dice que se queden allí en Jerusalén y que esperen, porque iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo e iban a recibir poder para ser testigos hasta lo último de la tierra, ¿no? Y Jesús le dice allí el texto de Hechos 1:8, pero recibiréis poder sobre vosotros cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y hermanos, aquellos que se quedaron allí, que en principio eran como 500 personas y luego algunos se fueron yendo hasta quedar 120. Y esos 120 que estuvieron presentes hasta el día de Pentecostés, se quedaron allí porque no podían hacer nada sin que antes viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y fíjense en ustedes cómo ellos obedecieron al Señor, lo que Jesús dijo, para poder hacer algo, para poder salir a contar lo que habían visto. Cada uno de los que se quedaron allí fueron testigos
de la resurrección de Cristo. Entonces pensemos un momento, cada uno de esos 120 que estuvieron allí vieron con sus propios ojos a Jesús resucitado. Porque cada uno de los que estaban allí en el día de Pentecostés fueron de las personas que vieron a Cristo caminando entre ellos, luego de haber sido crucificado y de haber resucitado. Nadie les contó, nadie les dijo, no, ellos eran testigos directos de la resurrección de Cristo. Entonces, si uno humanamente pensando diría, bueno, ya tenían todo, ya podían salir a contar, Jesús vive, resucitó, lo que dijo Jesús fue verdad, todo lo que Jesús habló durante estos 3 años fue verdad, y ya podrían haber salido a predicar de Cristo, a enseñar de Cristo, a hablar de Cristo a los demás. Pero faltaba algo, faltaba el poder y la llenura del Espíritu Santo sobre sus vidas. Quizás podrían haber salido sin aguantar allí de contar eso que ellos habían visto y que habían oído, porque lo habían visto allí literalmente frente a ellos a Jesús. Y es más, lo vieron ascender, porque dice que cuando Jesús ascendió al cielo, muchos estaban allí viéndole, muchas personas. Y lo habían visto irse a los cielos. ¿Qué más podían esperar? Pero faltaba algo, faltaba la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Faltaba la orden que Jesús les había dado, que se quedaran allí hasta que descendiera sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Y ese poder los iba a llenar y los iba a capacitar para poder ser testigos de Cristo. Hermanos, ser lleno del Espíritu Santo es lo más importante para nuestras vidas. Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Fue una de las personas que experimentó la llenura del Espíritu Santo antes de Hechos 1:8, antes que los 120. Porque dice allí en Juan 1:15 que cuando su madre allí, Elizabeth, recibe la palabra allí y tiene a Juan, ya estaba en el vientre allí, en ese momento, en el vientre de su madre, el Espíritu Santo llega a él, llega a su vida. Y en el capítulo de Lucas, allí 1:41, se cumple lo dicho por el ángel a Zacarías, al padre allí de Juan el Bautista. Y como consecuencia de eso, Juan tiene comunión directa con Dios y escucha su voz. Y cuando Juan comienza allí su propio ministerio allí, comienza a preparar el camino para Jesús. Escucha la voz de Dios, recibe las instrucciones y le obedece. Y va preparando el camino para Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con él. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, como lo fue Juan, escuchamos la voz de Dios, recibimos las ordenanzas y las enseñanzas, las instrucciones de Dios y comenzamos a obedecerle. Y el propósito de Dios se empieza a cumplir en nuestras vidas. Juan es lleno del Espíritu Santo, tiene comunión directa con Dios, recibe las instrucciones que Dios le da y comienza a servirle. Y ese es el ejemplo para nosotros. Somos llenos del Espíritu Santo, tenemos comunión directa con Dios y comenzamos a servirle. Y el propósito de Dios para nuestras vidas se comienza a manifestar en nosotros, pero no sin antes recibir la llenura del Espíritu Santo. Lo que hizo grande a Juan para que Jesús mismo dijera eso acerca de él era que el Espíritu Santo estaba con él. Lo que hizo grande a Juan también era que vivía apasionado por Dios. Juan preparó el camino para Jesús y vivía apasionado, esperando que el Salvador viniera, que Jesús llegara, que Jesús se hiciera presente. Y Juan era una antorcha encendida que alumbraba hacia Jesús siempre. Todo el tiempo, cada uno de sus días los vivió esperando que Jesús llegara, que Jesús se hiciera presente. Y enseñaba y predicaba y alumbraba con su propia vida para que otros pudieran llegar y acercarse luego a Jesús. Juan dice que predicaba en el desierto y las multitudes iban a escucharle. Pero ¿saben qué mensaje predicaba Juan? No hablaba de la prosperidad, no hablaba de todas las bendiciones, que es verdad todo eso y está para nosotros. Pero Juan hablaba, ¿cuál fue el mensaje de Juan? De arrepentimiento. Juan el Bautista fue un predicador allí, que como se dice, ¿no? Allí en términos criollos, no tuvo pelos en la lengua, ¿no? Habló allí por lo claro y habló fuerte, y más de una vez el mensaje de Juan el Bautista fue muy fuerte y muy directo.
No anduvo sin vueltas. No le dio vuelta al asunto. Fue directo allí. Y su mensaje llegó a ser muy duro. Algunos allí se enojaron y se ofendieron. Pero dice que la gente, las multitudes, se acercaban al desierto y todavía eso, ni siquiera estaba allí en la ciudad. Se iba al desierto a predicar, a enseñar allí. Y las multitudes iban y se acercaban, porque una antorcha encendida, una antorcha que está prendida, una antorcha viva y encendida, va a alumbrar en el lugar donde esté y va a atraer a otros hacia esa luz. Y eso fue lo que hizo Juan, lleno del poder del Espíritu Santo, siendo usado por Dios, atrajo a otros hacia Él para poder mostrarles a Cristo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que cada uno de nosotros seamos antorchas encendidas, que atraigamos a otros hacia nosotros para poder mostrarles a Cristo. Para que Cristo se refleje en nosotros, para que el poder de Dios se refleje en nuestras vidas, para que el amor de Dios se refleje en nuestras vidas, de la forma en que Dios quiera utilizarnos a cada uno. Juan estaba encendido como una antorcha viva allí, y otros podían acercarse y ver y después conocer a Cristo a través de él. El famoso predicador y evangelista John Wesley dijo una frase que ha trascendido el tiempo y dijo: busquen un hombre que pueda arder para Dios y otros vendrán para ver cómo se consume. Busquen un hombre que pueda arder para Dios, alguien que se deje llenar por el Espíritu Santo de Dios, que pueda arder para Dios. Y otros van a venir a verlo arder allí. Van a venir a ver cómo se consume, van a venir a ver qué hay en su vida. Y ahí van a conocer a Cristo. Ahí van a ver a aquel que está en ese hombre. Y hermanos, otra de las cosas que hizo grande a Juan el Bautista fue que le daba el lugar a Cristo. El Espíritu Santo estaba sobre su vida. Él vivía apasionado por Dios, pero le daba el lugar a Cristo. Y a veces hay personas que se confunden. Y Juan quizás, si no hubiese estado lleno del poder del Espíritu Santo, si no hubiese vivido apasionado allí por Dios y para que Cristo se pudiera manifestar y se pudiera cumplir el plan de Dios en su vida, quizás se hubiese confundido y hubiese dicho: wow, cuánta gente viene a mí, qué buen predicador que soy, o todo lo que estoy haciendo yo. Porque así somos los seres humanos muchas veces. Pero Juan entendió su lugar, entendió que había sido puesto allí para preparar el camino para Cristo, para preparar el camino para el que venía atrás de él, que era mucho más grande que él, y que él dijo: no soy digno ni siquiera de atar su calzado. El que viene detrás de mí. Juan dijo: yo los bautizo en agua. Juan predicaba, se arrepentían y los bautizaba en agua. Pero dijo: el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que viene detrás de mí es la persona importante. El que me mandó a preparar el camino es quien realmente importa. El que me mandó a hacer esto que estoy haciendo y a hablar estas palabras es el que merece el primer lugar. Es el verdadero. Es la verdad, el camino y la vida. El que me envió, a quien yo estoy de quien yo estoy hablando y a quien yo estoy predicando, ese es el que merece el primer lugar en nuestras vidas. Juan decía, ¿no? Y lo que cantábamos hace un momento adorando allí al Señor. Juan capítulo 3, verso 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Dios obrará milagros en nuestras vidas si nosotros le damos el lugar que Él se merece y el reconocimiento y la gloria solo a Él. Dios obrará cosas poderosas en nuestras vidas, porque cuando Dios hace algo en aquel que le da el primer lugar, Dios no anda con vueltas y, como decimos, no anda con chiquitas. Cuando Dios va a hacer algo grande y poderoso y que otros van a ver para gloria y honra de su nombre. Pero cuando encuentra a alguien que le da el lugar que corresponde en su vida. Juan decía esas palabras: es necesario que Él pueda crecer en mí, pero para eso yo debo menguar. Fueron las palabras que dijo Cristo después, en otras palabras, pero diciendo lo mismo: Señor, que sea hecha tu voluntad. Y leíamos aquí en Juan 5 que Jesús mismo decía: yo vine para que sea hecha la voluntad del Padre en mi vida.
siempre lo tuvo claro, y Juan también siempre lo tuvo claro: sea hecha la voluntad de Dios en mi vida. Aunque cueste, aunque sea difícil, pero la voluntad de Dios hecha en mi vida me va a dar todo lo demás. La voluntad de Dios por encima de mi voluntad. El primer lugar a Dios en mi vida, por encima de todo lo demás. El lugar que le corresponde a Cristo en mi vida, por encima de todo lo demás, va a hacer que se cumpla lo que decía Juan allí en el capítulo 3, verso 30. Para que Él pueda crecer es necesario que yo mengüe. Para que el propósito de Dios se pueda cumplir en mi vida es necesario que yo mengüe. Cuanto menos de mí y más de Él. Y hermanos, hay un concepto de los niveles allí del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo que viene desde el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hubo un cambio. Y a veces malinterpretamos esto. Y no se trata de cuánta unción o de cuánto poder pueda haber. Se trata de cuánto lugar yo le pueda dar al Espíritu Santo en mi vida. Se trata de cuánto de mí pueda tener el Espíritu Santo. Y no malinterpretemos esto, pero se trata de cuánto de mi voluntad, de mis intereses, de mis propios pensamientos pueda tener el Espíritu Santo. Porque cuanto menos haya de nosotros, en nosotros mismos, y más de su presencia, y más de su Espíritu Santo, mucho mejor será lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. El reconocimiento y la gloria es para Él, pero el lugar que Él se merece en nuestras vidas es importante. Juan fue alguien lleno del Espíritu Santo desde el principio. Juan fue alguien que vivió apasionado por Cristo y por su llegada, preparando el camino para Él. Y Juan fue alguien que le dio el lugar que le correspondía a Cristo en su vida. Quizás no todos vamos a ser allí como lo fue Moisés, como lo fue Samuel, como lo fue Elías, el profeta allí de fuego, que oraba y caía fuego del cielo. Milagros tremendos, poderosos. Los milagros que hizo Eliseo, los milagros que hicieron los demás profetas, hombres y mujeres de Dios en el tiempo de los jueces, los valientes de David. Cada uno de esos personajes de las historias bíblicas que hicieron cosas poderosas para Dios y por Dios. Quizás no todos vamos a poder hacer esas cosas tan visibles allí, pero qué bueno que cada uno de nosotros sí podamos permitir que el Espíritu Santo nos llene cada día más y que Él tome el control de nuestras vidas. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos vivir apasionados allí por el Señor, por hacer su obra y para que se cumpla su propósito en nuestras vidas y podamos darle el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Si hacemos esto, nada ni nadie va a impedir que podamos ser como Juan, antorchas allí vivas, antorchas ardientes que están mostrando a Cristo. A veces pensamos, en algo tan complicado allí, reflejar a Dios, mostrar a Cristo en nuestras vidas, y a veces es algo tan sencillo cuando nosotros le damos el lugar a Él y podemos dejar que otros vean a Cristo en nuestras vidas. Que otros vean el amor de Dios en nosotros. Que otros vean algo diferente. Quizás en una simple charla, quizás en un simple gesto, en una actitud diferente que podamos tener así, como los demás, otros puedan ver a Dios en nuestras vidas. Otros puedan ver que hay algo diferente en nosotros.